Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa número 35 de este año 2023 de Al Carajo. Empezamos acá la recorrida latinoamericana, país por país y región por región, con las noticias políticas, sociales y también con la cultura, la música y la historia de nuestros pueblos. Temporada número 14 de este ciclo radiofónico. Mi nombre es Pablo Daniel Obín, en el micrófono siempre y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos artísticos y culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia latinoamericana. El programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Ahí hacemos los vivos y funciona también como archivo histórico de los contenidos de esta temporada y de todas las temporadas anteriores. Y se reproduce en tiempo real y también de manera diferida en una enorme cantidad de radioemisoras de distintos países de la región de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Nos están escuchando ahora a través de una de las radios en algún rincón del planeta latinoamericano. En cada emisora nos encuentran en el día y hora correspondiente a la grilla de programación, en la que nos dan el lugar que agradecemos y que honramos o intentamos honrar con nuestro compromiso periodístico, construyendo la contraagenda informativa de nuestro continente y trayendo las voces desde cada uno de los lugares donde está desarrollándose la coyuntura que queremos reflejar. Agradecemos mucho a cada radio, radios comunitarias, radios populares, radios universitarias y radios públicas. La emisión de origen es desde Buenos Aires, Argentina, a través de AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y en esta oportunidad tengo una mención especial y un agradecimiento gigante para la radio pública del oeste, la radio pública de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Especialmente a Memo, compañero, colega y amigo de la radio, que me resolvió un problemita en estas últimas horas que teníamos con ciertos archivos y ciertas cuestiones de la logística de este programa. Memo, un amigo de siempre, te quiero mucho, compañero. Compartimos muchos años en la radio comunitaria FM Freeway de La Matanza, donde sale también Al Carajo, y ahora compartimos el aire de la radio pública de Ituzaingó a través de la emisión de este programa. Así que agradecimiento y saludo para vos, Memo. Y en él, de vuelta, agradecimiento a todas las emisoras que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho de América Latina para desarrollar esta propuesta, que empieza siempre desde los títulos y el desarrollo informativo, y ahí nos vamos de inmediato. Recorrida por la región, esto es Al Carajo, programa número 35 de la 14ª temporada. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En México se realizó cumbre regional con acuerdos para atender la crisis migratoria. Participaron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Honduras, Xiomara Castro, de Colombia, Gustavo Petro, de Venezuela, Nicolás Maduro, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el mandatario anfitrión, Andrés Manuel López Obrador. Tras los debates, en el documento final se fijaron metas para lograr que las personas no se vean empujadas a emigrar de sus países por motivos laborales, políticos, ambientales o de inseguridad. Para ello, se habló de trabajar para lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, empleo digno y educación, seguridad energética y energías renovables, autosuficiencia sanitaria, comercio e inversión intrarregional y el combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas y a la corrupción. La reunión se realizó simbólicamente en el sitio arqueológico de Palenque, en el sureño estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala y lugar de tránsito del grueso de quienes dejan sus países de origen en dirección a los Estados Unidos. Al carajo. En Bolivia piden 30 años de cárcel para la expresidenta de facto Yanine Áñez. La imputación es por la comisión del delito de genocidio, vulneración de derechos humanos, del derecho a la vida y de la integridad personal. Además de Áñez, están acusados ex jefes militares y policiales, en total 18 personas, como responsables de las masacres de Sacaba y Sencata durante el golpe de Estado del año 2019. Según las pruebas obtenidas por la Fiscalía Boliviana, la expresidenta tuvo contacto en ese momento con el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía en el instante mismo en el que se producía la represión en Sacaba, que arrojó 10 muertes por disparos de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. Mientras se produce este juicio, Áñez se encuentra en prisión por la causa por la usurpación de la presidencia del Senado para quedarse luego con la presidencia de la Nación tras la caída forzada del gobierno de Evo Morales. Al carajo. En Panamá, marchas masivas contra acuerdo minero con una multinacional canadiense. Sindicatos, ambientalistas y organizaciones indígenas se declararon en estado de alerta y movilización contra la iniciativa oficial. Se trata de una ley aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Laurentino Cortizo que habilita a la compañía First Quantum Minerals a explorar y explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica, ubicada en el interior panameño, a cambio de un canon de $375 millones anuales. En oposición a estos contratos, los movimientos iniciaron una serie de protestas con marchas frente a la sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático y bloqueos en rutas de la capital y otras ciudades y provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. Las consignas son: no al contrato minero, abajo los vendepatria, protejamos nuestros recursos naturales, basta de destruir nuestras tierras y la patria, Panamá, se defiende, no se vende. Al carajo. En Guatemala continúan las protestas contra la fiscal Consuelo Porras y en apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo. Autoridades indígenas de la región de Sololá anunciaron nuevas marchas para pedir la renuncia de la funcionaria judicial, a quien acusan de querer anular los resultados electorales de la segunda vuelta. Con ese objetivo, los líderes de las comunidades originarias convocaron a la población a una serie de concentraciones masivas durante 3 días continuados en la capital del país. Con esto, las protestas entran ya en su cuarta semana, con cortes de ruta y plantones en todas las regiones de Guatemala. Los movimientos sociales, campesinos e indígenas proclaman que seguirán movilizados hasta que renuncie la fiscal y hasta que se garantice la transición democrática para la asunción del electo Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, como nuevo presidente de la República. Desde las calles, las voces de los líderes comunitarios guatemaltecos con sus proclamas y exigencias. Hemos tomado un pequeño receso, podríamos decir, pues ya los ánimos están recuperados. Según acuerdo en la Asamblea de Alcaldes Comunitarios, pues nuestros hermanos acordaron retomar nuevamente las manifestaciones, los puntos de concentración. Nuestros hermanos nuevamente estarán al pie de lucha en los centros de concentración. Esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha del pueblo, no es una lucha solamente de un municipio, de un departamento. Muchos hablaban de la corrupción que se había cooptado en nuestro país, pero nadie se animaba. Pero hoy por hoy nosotros
fuimos los primeros de decir, démosle. Y ahora todo el pueblo de Guatemala está encima para poder avanzar y lograr este objetivo. Y seguimos manteniendo en pie lo que en su momento pues a través de las asambleas pues nos otorgaron este mandato de venir a pedir la renuncia de 4 funcionarios. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. El escritor cubano Miguel Barnet. Mi posición es la de siempre, inclaudicable con los principios de la Revolución Cubana, con esa conciencia que nos sembró Fidel de saber que a lo que no podemos llegar nunca es al neoliberalismo o al capitalismo salvaje, y que la verdadera solución de los problemas de este continente, y se ha demostrado con esta revolución, si estamos hablando de derechos humanos, de los principales derechos humanos, que es el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la cultura, es el socialismo. Lectura y literatura latinoamericana en Al Carajo. Memorias de un cimarrón de Miguel Barnet, Cuba. Yo creo que las sombras de los árboles son como el espíritu de los hombres. El espíritu es el reflejo del alma, ese se ve. Lo que sí los hombres no estamos dados a ver es el alma. No podemos decir que ella tenga tal o cual color. El alma es una de las cosas más grandes del mundo. Los sueños están hechos para el contacto con ella. Los congos viejos decían que el alma era como una brujería que uno tenía por dentro. Ellos decían también que había espíritus buenos y espíritus malos, o sea, almas buenas y almas malas, y que todo el mundo las llevaba. A mi entender, hay quien tiene el alma en el sentido de la brujería nada más. Otras personas la tienen en el sentido natural. Yo prefiero esa, la natural, porque la otra tiene pacto con el diablo. Puede suceder que el alma se vaya del cuerpo. Eso es cuando una persona se muere o cuando está dormida. Ahí es donde el alma se sale con las suyas y empieza a recorrer el espacio. Lo hace para descansar porque tanto litigio a todas horas no hay quien lo aguante. Hay personas a quienes no les gusta que los llamen cuando duermen, porque son asustadizos y se pueden morir de pronto. Eso pasa porque el alma en el sueño se va para afuera, lo deja uno vacío. Yo a veces paso escalofríos por la noche. En el monte era igual. Entonces me protejo bien porque ese es el aviso que Dios le manda a uno para que se cuide. El que padece de escalofríos tiene que rezar mucho. El corazón es muy distinto. Él nunca se va de su puesto. Con uno ponerse la mano en el lado izquierdo puede comprobar que está latiendo. Pero el día que se para se queda listo. Por eso no hay que confiar en él. Ahora, lo más importante en esa materia es el ángel de la guarda.
ese es el que lo hace avanzar o retroceder a uno. Para mí el ángel está por arriba del alma y del corazón, siempre al pie de uno, cuidándolo a uno y viéndolo todo. Por nada del mundo se va. Yo he pensado mucho sobre estas cosas y todavía las veo un poco oscuras. Todos esos pensamientos vienen cuando uno está solo. El hombre piensa a todas horas, hasta cuando sueña es como si estuviera pensando. Hablar de los pensamientos no es bueno. Hay el peligro de que venga la decadencia. No se puede confiar mucho de la gente. ¿Cuántas personas no le preguntan a uno para saber bien y después partirle el carapacho? Además, eso de los espíritus es infinito, como las cuentas, que nunca se acaban. Nadie sabe su fin. La verdad es que yo no confío ni en el Espíritu Santo. Por eso de cimarrón no estuve con nadie. Al carajo. Una crónica de la región. Y la novela de Miguel Barnett, Memorias de un cimarrón, que acompaña esta temporada de Al carajo, en la voz de Mavi Sosa, que habla de manera literaria de la esclavitud de los afroamericanos en el continente, nos da pie para seguir con el mismo tema, pero ahora desde la historia. Vamos a traer al programa el libro de nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, historiador y docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, un trabajo sobre George Padmore, una figura muy importante del panafricanismo en América, para profundizar sobre esta lucha histórica que todavía tiene visos en el presente colonial que vive en muchos rincones de nuestra patria grande y de África. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy contento de estar en el programa y bueno, muy contento en esta oportunidad de estar hablando de este libro. Es una compilación de textos de George Padmore. El libro se llama Vida y lucha de los trabajadores negros y otros textos de crítica panafricana y anticolonial. El libro, esta antología, es una compilación que incluye el primer libro de Padmore, un libro de 1931, que se llama Life and Struggles of Negro Toilers, que es Vida y lucha de los trabajadores negros, y después incluye un panfleto sobre Haití, sobre la revolución y la ocupación norteamericana de Haití, y después muchos artículos de Padmore que cubren un poco la trayectoria. Padmore escribió muchísimo y cubre un poco la trayectoria, sobre todo más periodística de él, desde la década del 30 hasta la década del 50. El libro viene acompañado de un estudio preliminar extenso, bastante largo, de mi autoría. Yo traduje, como vos dijiste, pero de forma amateur, no soy un traductor profesional, soy un traductor vocacional para este libro. El libro incluye, digamos, un estudio preliminar mío bastante extenso, donde presenta un poco su figura y su pensamiento. Padmore fue un autor una figura política, intelectual muy importante y muy olvidada, lamentablemente. Él nació en 1902 en Trinidad y Tobago y de muy joven se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se hizo comunista en la década del 20, empezó a estudiar y empezó a militar políticamente y se hizo comunista, pero un comunista negro, digamos, un comunista que entendía que era importante, digamos, hacer una síntesis entre entre el antirracismo y la lucha anticapitalista. Tan importante va a ser que va a terminar siendo el principal afrodescendiente de la Tercera Internacional de 1930 a 1934, y es en ese momento que escribe este libro, Life and Struggles of Negro Toilers, que es un clásico, realmente es un libro que merece ser, en realidad es un clásico olvidado, un clásico negado, un libro muy potente, muy potente, que hace uno de los primeros análisis de las condiciones socioeconómicas y de las luchas de los trabajadores, los campesinos y los sectores populares en África, en el Caribe, en América Latina y en Estados Unidos. Una mirada global, con una perspectiva de género, de clase, de raza y colonial muy atractivo. Realmente es un libro muy valioso, muy potente. Y además lo más interesante es que él era marxista, pero un marxista muy heterodoxo, ¿no? Que de alguna manera coincidía con los elementos centrales de la Unión Soviética, pero que a la misma vez planteaba ideas muy novedosas, muy originales, que rompía con los cánones del marxismo más tradicional, ¿no? Y particularmente el marxismo soviético. Sobre todo, darle una centralidad muy grande al fenómeno colonial, al fenómeno racial, a la esclavitud, al tráfico esclavista, y también reivindicar a los sujetos africanos y afrodescendientes como sujetos revolucionarios y casi te diría yo como una posible vanguardia de una revolución global. Esas ideas heterodoxas
le valieron ciertas tensiones con la Unión Soviética y finalmente él rompe en la década del 30, a mediados de la década del 30, cuando él era un tipo muy importante. De hecho, fue el primer diputado negro del Soviet de Moscú, un hecho inédito, y el tipo se codiaba con las grandes figuras de la Unión Soviética y decide romper porque la Unión Soviética empieza a hacer un acercamiento a las potencias occidentales con un discurso antifascista, ¿no? Y ahí empieza, según Padmore, a abandonar las ideas fundamentales de antiimperialismo y antirracismo. Ahí Padmore empieza toda una trayectoria muy interesante, propia, sobre todo con un marxismo propio, pero panafricanista, particularmente en Londres, digamos, él va a vivir en ese momento en Londres, y en Londres va a empezar a construir sus propias agrupaciones, y va a escribir una serie de libros muy importantes donde continúa con un análisis muy profundo de la situación geopolítica global y particularmente del colonialismo británico en África, ¿no? Él escribió para montones de periódicos. Él era como una suerte de agencia periodística propia, digamos, anticolonial y del tercer mundo. El tipo escribía para diarios de África, para diarios del Caribe, para diarios de Estados Unidos, para unos diarios de Asia, y dando una mirada desde la metrópoli, que la metrópoli permitía tener una mirada global, una mirada del tercer mundo, ¿no? Una mirada anticolonial. Muy impresionante seguir el recorrido de sus artículos periodísticos, y además en la década del 30 va a escribir dos libros importantes. Uno se llama en inglés porque él escribía en inglés, digamos, How Britain Rules Africa, que es cómo Inglaterra gobierna África, y después otro libro que se llama Africa and World Peace, que es África y la paz global. Él va a plantear justamente que los conflictos interimperiales y sobre todo la disputa por África va a derivar en una nueva guerra, y ocurre esa nueva guerra. Él es muy crítico de esa guerra. Él plantea una idea ahí, Pablo, muy muy importante, que es que en realidad la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra entre potencias democráticas y potencias fascistas, como decían los liberales y como decía también la Unión Soviética, sino fundamentalmente una guerra entre imperios, ¿no? Una guerra interimperialista. Pero lo más interesante no es eso, sino fundamentalmente lo que él va a decir es que en realidad el fascismo no es una novedad, sino que el fascismo hunde sus raíces en la experiencia colonial, en la experiencia racista, en la esclavitud, y que Inglaterra, Francia eran tan fascistas como las potencias fascistas de Italia y Alemania, ¿no? Esta es una idea muy importante que después fue retomada por otros autores como Aimé Césaire, Du Bois, incluso Hannah Arendt, que es muy conocida, y él va a ser el pionero de esta idea que la va a plantear a mediados de la década del 30. A fin de la Segunda Guerra Mundial, Padmore va a ser el principal articulador de un encuentro muy importante en Manchester, que es el quinto Congreso Panafricano. Había habido ya varios congresos anteriores, en realidad había habido 5 congresos anteriores, pero no importa. Este se llama el quinto Congreso Panafricano, y ese congreso va a ser clave porque ahí hay un encuentro de militantes, de intelectuales que vienen de África, del Caribe, de Estados Unidos, y sobre todo van asumiendo un discurso panafricanista muy radical, muy popular, decididamente antiimperialista, y ese es un momento de clivaje fundamental que lleva después a el desarrollo de las independencias en África. Padmore fue no solamente un intelectual y un político y un gran periodista y un gran articulador de una red anticolonial, sino fundamentalmente el maestro de Nkrumah. Nkrumah fue el líder de la independencia de Costa de Oro, después Ghana, ¿no? Y Padmore va a ser un maestro de toda una generación de luchadores anticoloniales de Estados Unidos, África y el Caribe. Él en la década del 50 va a escribir un libro muy importante que se llama Panafricanismo Comunismo, donde va a seguir planteando la idea de la importancia del marxismo, pero un marxismo cada vez más heterodoxo, y la idea de que no se podía ya esperar nada de la Unión Soviética o esperar nada de las izquierdas europeas que habían sistemáticamente traicionado, y que era necesario llevar adelante un camino autónomo, ¿no? Un camino propio. Una idea muy parecida a la que va a haber en el latinoamericanismo y en movimientos nacional populares latinoamericanos, ¿no? Y Padmore va a retomar en ese libro de 1956 la idea de una revolución panafricanista, socialista, marxista heterodoxa, pero no alineada, ¿no? Estamos en el marco de la Guerra Fría, y él va a plantear, como lo que había planteado ya antes Perón en Argentina en 1947, que es una suerte de idea de tercera posición, ¿no? Que también había surgido un año antes en la conferencia de Bandung en Indonesia de no alineados. Y ese es un libro muy importante, Panafricanismo o Comunismo. Lamentablemente ese libro nunca ha sido traducido al castellano. Este es el primer antología que se traduce al castellano de Padmore, por eso es importante el libro que estamos publicando. Y Padmore, a partir de 1956 en adelante, va a ser clave en el proceso de independencia de Costa de Oro, y Costa de Oro se va a independizar en marzo de 1957 con Nkrumah en la cabeza, y Padmore va a viajar a Ghana, va a quedarse a vivir en Ghana,
y va a desarrollar los últimos años de su vida como asesor de asuntos africanos para Nkrumah, ¿no? Y ese va a ser un rol clave porque ahí en 2 años Nkrumah lo que va a hacer es una serie de encuentros, de conferencias y un proceso de expansión de la revolución que Padmore no va a llegar a ver del todo porque Padmore va a morir el 24 de septiembre de 1959, pero que va a ser muy importante porque Ghana fue como un poco como Cuba en América Latina o otros procesos parecidos que va a ser clave en la expansión de la revolución, ¿no? Entonces, Nkrumah, Padmore van a ayudar mucho a que África logre todo un proceso de independencia, sobre todo a partir de la década 60 en adelante, y un intento de proceso de unidad que va a quedar trunco, ¿no? Y un poco para cerrarlo, la idea de este libro es recuperar una figura que fue súper conocida en su época, fue muy muy influyente, que tuvo una gran influencia en el Caribe, en Estados Unidos y particularmente en África, que fue una figura intelectual muy crítica, un gran referente del panafricanismo, del anticolonialismo y de esto que se ha llamado el marxismo negro, ¿no? Una tradición de autores africanos y afrodescendientes que toma el marxismo pero críticamente, ¿no? Y creo que este libro es interesante porque bueno, nos permite tener acceso a un autor olvidado, un autor que nos cuenta una historia del sur, ¿no? que nos describe críticamente una historia del sur y que nos permite herramientas teóricas también para ir pensando de otra forma a nuestro presente, ¿no? Vida y lucha de los trabajadores negros y otros textos de crítica anticolonial y panafricana de George Padmore, con traducción, edición y estudio preliminar de Juan Francisco Martínez Espería. Sale por editorial Prometeo, para que googleen y se informen también quienes nos escuchan desde los distintos países. Es muy valioso por todo esto que dijiste, es muy valioso porque, bueno, trae al español la palabra de Padmore y porque también todo esto que nos acaba de contar Juan, mucho más ampliado por supuesto, está en el libro en la interpretación de su mensaje, ¿no? Que sigue siendo importante. Sí, y hay algo que es muy importante, porque, digamos, yo me he dedicado en los últimos tiempos a recuperar autores, ¿no? He recuperado autores, sobre todo también autores haitianos, ¿no? Y es muy importante, creo, 2 cosas. Primero, principal, que nosotros, y esto lo venimos diciendo siempre en la columna, tenemos una mirada muy eurocéntrica y desconocemos muchísimo nuestra propia historia, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros recuperemos a esta tradición de autores críticos, porque no hace falta que inventemos la pólvora, digamos, ¿no? Hubo muchos autores y autoras que han pensado antes que nosotros y es necesario que reconstruyamos esa tradición, pero no solamente es necesario que reconstruyamos esa tradición y que la conozcamos, sino también es muy importante que esté en las librerías, ¿no? Porque a mí me pasa muchas veces que estoy dando clases sobre ciertos autores y autoras y cuando uno va a la librería eso no existe, eso no está. Entonces por eso es tan importante que esto se difunda, se conozca y uno lo pueda tener acceso en las librerías, en las bibliotecas, ¿no? Y recuperar la voz de autores y autoras que fueron muy críticos y que nos permiten pensar el mundo de hoy, ¿no? Desde otras coordenadas y no siempre de las coordenadas del norte. Y particularmente la tradición panafricana, de la cual Padmore es uno de los referentes, es una tradición que tiene una potencialidad crítica enorme, porque está hablando desde aquellos sectores que han sufrido la mayor explotación en el mundo, que han sido los sectores africanos y afrodescendientes a través de la esclavitud, el colonialismo y el racismo, y nos muestran un análisis del capitalismo que generalmente el marxismo tradicional está ausente, ¿no? Y también nos abren a otros procesos revolucionarios que en la tradición marxista tradicional también están ausentes, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que recuperemos autores y autoras que han pensado en el pasado para traerlos para el presente, para iluminar un futuro de emancipación y de liberación. Además, te quiero preguntar, Juan, como conocedor del legado de Padmore, ¿es presente? ¿Puede volver a tener influencia en el presente? Digo, en América Central, en el Caribe especialmente, hay una serie de movimientos en sus naciones insulares que buscan romper con el Commonwealth, con su pertenencia al reconocimiento del Reino Unido y convertirse en naciones definitivamente independientes. Se murió la reina Isabel, si bien ese es un hecho biológico y no político, marca también la decadencia de un imperio que ya tiene un montón de tiempo con una presencia en todo el planeta y especialmente en nuestra América, el Caribe y Malvinas, ¿no? Enclaves coloniales muy fuertes. ¿Vuelve Padmore? ¿Será remera? ¿Será bandera? ¿Podrán los pueblos afroamericanos recuperarlo de esa forma?
Bueno, hay algo muy importante, que es que Patmore fue un gran crítico del Imperio Británico, ¿no? Él era parte, digamos, era súbdito, digamos, del Imperio Británico colonizado de Trinidad y Tobago, entonces siempre fue un gran crítico del Imperio Británico, pero él no solamente criticó el Imperio Británico, sino justamente una de las características más interesantes fue su crítica global a todos los imperios, ¿no? En este libro, donde él critica a todos los imperios y analiza la situación de todos los imperios, eso es muy importante, y también hay algunos artículos en esto donde él también critica, por supuesto, a Estados Unidos desde ya, pero también a Francia y a otros imperios, a Italia, a Bélgica. Eso me parece muy interesante, una mirada muy global que debemos recuperar. No es que debemos repetir exactamente lo que dijo Patmore, sino el espíritu y la forma de pensar, la forma crítica. Y yo creo que Patmore merece ser bandera, merece ser remera. Patmore fue una figura muy, muy importante. Cuando él murió en Ghana, en Accra, hubo un funeral de estado enorme, con miles de personas, y salieron noticias en todos los diarios, grandes diarios del mundo, y realmente es una figura que merece un lugar muy destacado en el panteón de los pensadores críticos del sur, que lamentablemente, debido al eurocentrismo, debido al racismo epistemológico, debido a como permanentemente nuestras historias están fracturadas, lo desconocemos, y la idea es justamente que lo traigamos al presente porque todavía tiene mucho para decirnos, no solamente por lo que implica el Commonwealth y lo que implica el Imperio Británico en el Caribe y particularmente Malvinas, sino porque nosotros tenemos un mundo que, digamos, sigue marcado por lógicas coloniales en términos económicas, culturales, sociales, y esta forma de pensar, estas teorías críticas nos siguen alimentando mucho, ¿no? Para pensar, es un manantial muy crítico para pensar de una manera emancipatoria nuestros problemas desde el sur. Totalmente. En esta oportunidad no te preguntamos por ningún libro más, nos basamos en este, Vida y lucha de los trabajadores negros. George Patmore, Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador, publica este libro a través de Editorial Prometeo. Juan, ¿querés dejar algún contacto, redes, alguna manera en que cualquier oyente de cualquier lugar del continente al que llega este programa, Al Carajo, se pueda contactar también con vos para poder acercarse al trabajo? Sí, por supuesto, me pueden escribir a mi correo electrónico jfmartinezperia@hotmail.com, y si no, me pueden encontrar por Instagram, que sería @jfmartinezperia. El libro sale por Editorial Prometeo, como dijimos, se encuentra en las librerías argentinas, pero también Prometeo tiene una red latinoamericana, así que va a estar circulando por América Latina, se puede conseguir, así que bueno, espero que se interesen. Realmente creo que vale mucho la pena, no por mí, sino por Patmore, y creo que es muy importante que sea mucho más conocido de lo que es. Bueno, y en las redes de Al Carajo Radio, Twitter, Facebook, Instagram, también hacemos de puente. Juan, muchísimas gracias como siempre y felicitaciones por este libro. Como decís vos, no es en términos personales, sino en términos de la importancia colectiva de recuperar estos legados de nuestra historia, de la historia en América, afroamericana en este caso, tan vinculada con las luchas de los pueblos en América del Sur, en el Caribe, en África, en el tercer mundo, así que valiosísimo. Bueno, muchas gracias Pablo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Seguimos en Al Carajo recorriendo toda la patria grande un rato más. Al Carajo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Seguimos en Al Carajo, Twitter, Facebook, Instagram con el nombre del programa para la comunicación. Continuamos recorriendo América Latina y el Caribe con noticias, política y cultura. Ahora en el marco y la coyuntura de los procesos electorales de esta última parte del año. Venimos de las elecciones en Ecuador, el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González, ganado por el candidato de derecha, pero con un 48% de apoyo popular para la candidata correísta, dejando a la Revolución Ciudadana muy bien posicionada y perforando los techos que parecían imposibles después del final de los gobiernos de Rafael Correa y la traición de Lenín Moreno. Y en Argentina, la primera vuelta donde Sergio Massa, con una remontada heroica, se proyectó como el candidato más votado hacia el balotaje, dejando segundo a Milei y desatando una crisis en la oposición, en un capítulo que queda abierto hasta el 19 de noviembre, cuando se realice la votación definitiva para determinar al nuevo presidente. Ecuador y Argentina, dos representaciones importantes de los procesos latinoamericanos. En un estudio de televisión, en un programa que sale a través de la señal RT Noticias, Rusia TV, se juntaron las historias y los dos grandes líderes de aquellos procesos de cambio de principios de los 2000 de Argentina y Ecuador.
Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, los expresidentes de ambos países, en un ciclo que se llama simplemente Conversando con Correa, donde el histórico líder de la Revolución Ciudadana entrevista a distintos expresidentes y referentes políticos de América Latina y del mundo. Vamos a reproducir ahora en Al Carajo un pequeño segmento de ese encuentro de líderes, de ese análisis que realizan conjuntamente de la historia reciente de los dos países, remontándose también a todos los procesos políticos vividos en la región. Agradeciendo al canal RT y citando la fuente, conversando con Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta argentina, en el aire de Al Carajo. ¿Por qué tanta inestabilidad en Argentina? ¿Por qué de 1930 a 1976 6 golpes de Estado? ¿Por qué la democracia no era suficiente para procesar los conflictos? Bueno, esto se debe fundamentalmente a algo que yo creo que se produce con la derecha en determinados países, pasó también en Chile, Rafael, pero en Chile por allí la idea... ¿La historia argentina es la historia de América Latina? Sí, claro. Yo lo que creo es que hay tal vez una derecha latinoamericana o una derecha argentina que no es como la derecha en Francia o como la derecha en Italia, que podrá tener posturas con respecto a la inmigración, con respecto a que por ahí no nos... pero que no proclama la supresión del otro, o sea, que no propone eliminar al adversario, que no propone eliminar al partido, que desaparezca el partido político. Acá querían que desapareciera el peronismo, como ahora quieren que algunos que desaparezca el kirchnerismo. ¿De dónde viene esa antivalor cultural de tratar de suprimir al otro, como te he dicho? Que no es solo el problema argentino. Estoy siendo injusto, porque la respuesta no es solo para Argentina, sino para toda América Latina. Así es. Uno de los grandes enigmas, tal vez, la hipótesis histórica, la clase de colonización que tuvimos, que luego de la independencia siguió esa verticalidad, la exclusión del otro. Así es. Y élites que cuando ven en peligro sus privilegios, no reaccionaban violentamente. 2 segundos en exterminar Así es. lo que consideran el peligro. Así es. Pero tal vez nunca con la virulencia de lo que se vivió en la Argentina. Es que las dictaduras del Cono Sur fueron particularmente brutales. Creo que en la Argentina el proceso iniciado en el 76 fue de una virulencia poca. Creo que fue inclusive superior, mirá, al otro estigma que es Chile, ¿no? Con el pinochetismo. ¿El número de desaparecidos, sí? Pero sí. Per cápita. Sí, con respecto a la población. Sí, sí. A mí no me gusta hablar mucho de eso porque me parece una frivolidad y una banalidad. Cuando se ponen a discutir qué número fue, yo digo, ¿qué le puede pasar a la gente en la vida para ponerse a discutir esas cosas, ¿no? Cuando en realidad el horror de... Uno ya es demasiado. Desaparecer a alguien, de tortura. Hay cosas peor que además de morirte, ni siquiera te puedan enterrar y tengan una tumba donde, para una madre, donde tu madre, tu hermano, tu hijo, tu abuelo te venga a llorar. ¿Hay algo peor que eso? Porque, yo te digo que es lo peor de eso. Cuando te desaparecieron a tu hija y supiste que dio a luz y también está desaparecido tu nieto vivo. Pues es que me hace agarrar un poco eso Eso es lo que han tenido que pasar las abuelas de la Plaza de Mayo. Eso es Antígona, de Sófocles, ¿no? Y que es el fundamento de la ley del derecho natural, cuando el tirano dice que los traidores a la ciudad no pueden ser enterrados y tienen que morirse, y ella viola la ley que dice que su hermano muerto, por haber sido un traidor a la ciudad, no puede ser enterrado, y lo va y lo rescata para enterrar, y dice que no hay ley que a ella le pueda impedir cumplir con la ley de Dios y la ley natural de enterrar a su hermano, ¿no? Vos es que esa obra de Sófocles es un poco la que todo el derecho natural, los naturalistas plantean sobre la primacía de determinados valores por sobre el valor del derecho positivo. Bueno, esto es una teoría entre los abogados. Bueno, vos sos economista. Eso es muy de los abogados. Esa área, algo he leído al respecto. Sí. ¿No? Y la ley moral, ¿no? Sí, claro. 7 años de una dictadura brutal en Argentina, mucho dolor, se recuperó la democracia, pero Chile, 17 años de una dictadura brutal. Y es hoy el país más desarrollado, de mayor desarrollo relativo de América Latina. Incluso cuando se utilizaban indicadores ajustados para equidad, porque Chile es muy inequitativo, Argentina pasaba al primer lugar. Pero en los últimos reportes de desarrollo humano de Naciones Unidas, incluso con el ajuste para desigualdad, Chile está primero. Así es. Y segundo. Bueno, es que hemos tenido un retroceso. Y segundo Argentina. A ver. A nivel de ingreso real y a nivel de distribución. Claro, Rafa, escúchame, nosotros
cuando yo termino nuestro mandato el 10 de diciembre del 2015, entrego el país con una participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del 51,8%. Hoy estamos en el 43%. O sea, hoy el trabajo remunera 43% y el resto se lo lleva... Tú sabes que en la zona andina eso es 30-32%. El capital. Nosotros lo subimos a... El capital. Entonces, nosotros fuimos hasta el 2015 la sociedad más igualitaria por índice de Gini y demás. Argentina era muy equitativo. En el año 2012, esto no lo digo yo, esto lo publica el Banco Mundial. No, conozco esa cifra. En un informe el Banco Mundial dice que en la última década, esto lo publica en el año 2012 y dice en la última década, o sea, del 2002, 2003 al 2012, la Argentina duplicó su clase media, Rafael. Duplicó en la década que nos tocó gobernar su clase media. Bueno, vino después Macri y se inició el periodo de endeudamiento más vertiginoso, pero superior al de la dictadura por el tiempo, en el escaso tiempo. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Rafa, en el año 2016, la Argentina fue el país en el mundo que más deuda externa tomó, que más deuda en moneda dura tomó, fue la Argentina. 16 y 17 no la pudieron devolver, obviamente, porque además hacían el negocio del carry trade, venían los dólares a la Argentina, se convertían en pesos, lo ponían a tasas de interés muy altas y después se lo llevaban de vuelta con los dólares. Cuando ya no se pudo hacer eso, termina llegando el Fondo Monetario Internacional con el préstamo más alto de la historia de la humanidad del Fondo Monetario Internacional, 57 mil millones de dólares, de los cuales desembolsaron 45.000, el 60% de la capacidad prestable total del Fondo Monetario Internacional acá en la Argentina, puesta por Trump para dos cosas: ayudar a un gobierno amigo a ganar las elecciones, igualmente Macri las perdió, y la otra, permitir que los fondos de inversión que habían venido a hacer el carry trade durante el 16, el 17 y parte del 18 pudieran retirarse. Esta es la verdad de la milanesa. Y fíjate vos que el otro día fui a almorzar con los embajadores de los países árabes y charlando con el embajador de Egipto. Imagínate que Egipto es el segundo país más alto en deuda con el Fondo Monetario Internacional y debe 17 mil millones. O sea, bueno, podemos hacer un pacto, le digo yo, entre Argentina y fundimos al Fondo Monetario, no le pagamos y fundimos al Fondo Monetario Internacional. No estaría mal. Entre los dos lo pueden hacer. Pero lo más triste es, como tú dices, ¿no? El préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Absolutamente. Préstamo político. La plata se fue afuera, al exterior, y la deuda quedó para todos los argentinos. Así es. Porque no sirvió de nada, no hubo impacto. Y además disparó como también. Tú bien dices, fue para respaldar la sacada de dólares de esos fondos de inversión. Y además disparó un proceso inflacionario, porque cuando entraron los dólares, emitieron. Pero el problema es que después esos dólares se fueron, porque vos emitías contra moneda dura, pero después esos dólares se fueron y vos te quedaste que con no hay ingreso permanente de dólares, claro, por una coyuntura. Claro, no, entonces emitir moneda respaldada en eso es muy riesgoso. Claro, así como fue. Tú bien dices, cuando se contrae esa disponibilidad de moneda de divisa. Bueno, es que así fue. O sea, entra para la fuga, se emite en pesos, y después esos dólares se fugan. Vos te quedás con la economía emitida, con los fondos, con los pesos emitidos y sin la moneda dura que se fue. Esto fue una emisión monetaria que no es compatible con la cantidad de divisas que tiene. Ahí se disparó el proceso inflacionario, que en una economía bimonetaria como la nuestra, donde vos vas por la calle y los inmuebles están valorizados en dólares, bueno, 1 más 1 es 2. No hay Cristina, mucha vuelta. Gracias a Dios, gracias a esos adelantos técnicos que tú has dicho, a iPhone que puede transmitir en vivo internet, una tortura, una desaparición, un abuso militar, prácticamente no son posibles, al menos en Sudamérica. En Centroamérica, hasta hace unos años en Honduras era un golpe así. Así es. Pero en el cono sur, ¿te acuerdas cuando fuimos en Sudamérica, golpes militares estilo 24 de marzo de 1976, pero hay formas más sutiles, los golpes blandos. Los golpes blandos. Tú has sido víctima de aquello con el lawfare, la judicialización de la política. Y tú también, ambos, porque se sustituyeron los tanques militares por los jueces. Esta es la verdad de la milanesa, ¿no? Con ayuda de los medios de comunicación, que condenan en los titulares. Es imposible que el sistema funcione así.
describen cosas que no existen en los medios de comunicación y escriben la sentencia en el sector judicial y condenan. Este es el lawfare, lo hemos visto muy claramente en Ecuador, en Brasil. Claro, después generan monstruos como Bolsonaro, ¿no? Y entonces la misma Corte de Justicia que convalidó la cárcel de Lula, después revierte y dice, lo deja en libertad, le dice que está mal hecho, pero claro, ya había aparecido ese señor que finalmente termina denunciando a los mismos medios de comunicación que lo habían encumbrado y a los mismos jueces que lo habían ayudado. Eso es cuando esa cosa bíblica, ¿viste? De siembra vientos y recogerás tempestades. La Biblia siempre aparece en algún momento de la humanidad. Bueno, pero además que también se ve el comportamiento de cierta derecha moderada, que cuando ve en peligro sus privilegios, permite a la derecha extrema exterminar. Muchos permitieron aplaudir a la dictadura militar, y ya cuando pasa el peligro vuelven a ser demócratas y se rasgan la vestidura de lo que hicieron los otros, pero lo permitieron. Incluso fueron cómplices silenciosos de todas aquellas cosas. Así es. Pero siguen nuestras democracias en peligro, con formas más sutiles de desestabilización, los golpes blandos. Y entre otros, o tal vez la principal estrategia, el lawfare, la judicialización de la política. Al carajo. Una crónica de la región. La democracia como vía al desarrollo económico, o la democracia como consecuencia del desarrollo económico. Yo creo que hay una suerte de insatisfacción democrática en la sociedad, ¿no? O sea, de repente hay una democracia que se traduce en un acto electoral, pero luego no hay una democracia económica. En el caso nuestro, por ejemplo, en la República Argentina, a partir de haber contraído nuevamente una deuda brutal con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional ha tomado el timón de la economía. Entonces yo digo, no hay democracia en Argentina porque en un gobierno democrático quien gobierna la economía del país es el presidente o la presidenta que ha resultado electo en comicios libres y sin proscripciones. Bueno, cuando el Fondo Monetario desembarca en un país, el presidente y la presidenta se limitan a aprobar el programa financiero que fija el organismo. Esta es la verdad de la milanesa, con lo cual la democracia económica, entendida como un proyecto económico que la gente valida en elecciones, no existe. Y cuando no existe la democracia económica, finalmente la democracia social, o sea, lo que ha sido un paradigma para nosotros los peronistas, que es la movilidad social ascendente, bueno, comienza a degradarse y a deteriorarse. Hoy tenemos un fenómeno inédito en la República Argentina, en nuestra historia, que es trabajadores registrados, o sea, trabajadores formales, con un ingreso formal en blanco, que son pobres. Esto convive con un muy bajo índice de desocupación, 6,3%, con un alto índice de pobreza, 40%. Entonces, esto genera lo que yo denomino la insatisfacción democrática. Y este es el peligro también, porque la gente comienza, tal vez, a enamorarse de voces o de ideas que poco tienen que ver con la democracia, a partir de que esa democracia de votar, de elegir a alguien, de tener un representante, no le da las respuestas que esperaba a sus problemas. Tal vez es un problema muy puntual acá en la Argentina, pero me da la impresión de que también no está sucediendo solamente acá, sino también en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos surgimientos de derechas como tal vez no se ha visto en otras oportunidades. Así que creo que es un llamado de atención el tema de la insatisfacción democrática y de un sistema que finalmente no garantiza que vos puedas tener una vida digna para vos y para tus hijos, ¿no? Yo sostengo que América Latina no tiene democracia. Tenemos elecciones cada cierto tiempo. Bien. Nos falta mucho para construir una verdadera democracia. Así es. Y ni siquiera son elecciones libres. Porque, bueno, está citado la Biblia, solamente la verdad os hará libres. Y no tenemos verdad. ¿Quiénes son los guardianes de la verdad? La prensa. Y son los primeros ladrones de esa verdad. Los medios hegemónicos y no dan información, sino que hacen manipulación. Absolutamente. Y manipulan a la gente. Entonces nos roban elecciones libres y con eso nos están robando la democracia. Rafael, vos fuiste, compartimos ambos el intento de una reforma democrática de los medios hegemónicos de comunicación, lo que nos ha valido el odio eterno. Estamos contra la libertad de prensa. Me recuerda la época de la colonia, que cuestionaba al rey y cuestionaba a Dios.
el odio eterno de los, de los paladines de la libertad de prensa. De su libertad de prensa. Bien. Y un segundo componente sustancial de toda democracia, el Estado de Derecho. Y se pasan invocando la separación de poderes, independencia de poderes públicos. Cuando la verdadera independencia es la independencia del poder público con el poder privado. Te voy a decir una cosa. Y nuestras democracias están tomadas por intereses privados. Los poderes judiciales en América Latina, de lo único que son independientes es de los reyes de España. Olvida el resto, sinceramente. Bueno, voy a tomar tu expresión. Como siempre, tan brillante, Cristina. He disfrutado mucho esta entrevista. Te agradezco inmensamente tu amabilidad. Muy interesante el punto a punto entre Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, conversando con Rafael Correa en esta entrevista o mano a mano que compartimos en Al Carajo. Esto pertenece al programa que se llama justamente Conversando con Correa, que transmite la cadena RT, Rusian TV, y acá lo reprodujimos en un segmento con el análisis profundo de los procesos políticos históricos y presentes de Argentina y Ecuador, en este caso, representativos de toda América Latina y el Caribe. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. La gente de Remedios, como la de otros pueblos de esa zona, desayunaba temprano. A eso de las 6:30 o las 7 ya estaba lista la mesa. El desayuno de los pobres era todavía más temprano, y si eran de las afueras, mucho más. Los pobres desayunaban café y boniato, un boniato riquísimo, que se asaba con ceniza a la manera africana. El almuerzo se hacía de 11 a 11:30. En las buenas mesas no faltaba el pan, la mantequilla y el vino. No había la costumbre de tomar agua, todo era vino, vino y vino. La cena era a las 8:30 o a las 9. Era la comida más fuerte del día. La gente del pueblo se acostaba a las 12, pero en el campo a las 8 o a las 9 todo el mundo ya estaba rendido. Los señoritos se podían levantar a las 10 de la mañana. Ahora, un campesino que tenía que pegar el lomo en la tierra para comer, se levantaba cuando más a las 5 de la mañana. El café se tomaba mucho. En las casas de familia no faltaban las cafeteras grandes y prietas, de hierro, donde se hacía el café. Se tostaba en las casas. El que no tenía molido tenía pilón. El café de pilón es el que más me gusta, porque no pierde el aroma. A lo mejor es idea mía, pero una idea es una idea. Antes de que extendieran los cafetales, el café se vendía en boticas. Luego se vendía en la calle por particulares. Se convirtió en un gran negocio. Yo conocí gente que se dedicaba a eso y a nada más. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al cierre de esta nueva emisión de Al Carajo, noticias, política, música y cultura de América Latina y el Caribe. Temporada número 14, año 2023, parte final de este ejercicio calendario, deshojando las últimas hojas del almanaque, al que le quedan varias vueltas políticas todavía que vamos a seguir recorriendo hasta el final del año. Acá concluimos el capítulo número 35 y empezamos a despedirnos hasta el número 36, que va a ser con la regularidad fijada, semanal, a través de las radios comunitarias, rurales, populares, universitarias y públicas que nos retransmiten en Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, cerca de 50 emisoras distribuidas en las provincias, departamentos y municipios de nuestra patria grande latinoamericana. Mi nombre es Pablo Bin, en la conducción y producción periodística, Mavi Sosa y Juan Francisco Martínez Pería en cultura
e historia, respectivamente. En esta emisión compartimos, como siempre, noticias país por país y región por región, con la contraagenda informativa por fuera de las corporaciones mediáticas y de las vacas sagradas de las noticias internacionales monopolizadas por los grandes centros de producción. Estiramos los cables de nuestros micrófonos hasta los campos, las comarcas, las comunidades, las escuelas, los comités, las barricadas de América Latina y el Caribe para contar en voz propia lo que pasa, lo que les pasa, lo que nos pasa. Esto fue todo por esta oportunidad. Nos encontramos en la próxima emisión de Al Carajo. Será hasta entonces. Muchas gracias por acompañar esta gran aventura radiofónica que no se detiene. Esto fue Al Carajo. Será hasta pronto. De tu brazo libertario, aquí se queda.